Las bodas antiguamente, ¿cuántos días duraban? Oye, hasta 3 días. ¿Hasta 3 días? Sí, claro, casi 3 días. Casi 3 días se corrían los gallos y todas estas cosas luego. Porque Boda, en torno a boda y la cinta. la cinta. La cinta que era a lo mejor a mediodía que empezaba el personal. Por la tarde. Iba por la tarde. Los novios. A dar al novio la cinta. ¿Eso era antes de la boda o después? No, eso El día antes. Al día antes. Primero había las amonestaciones, unas amonestaciones que era la reconciliación de los dos familiares, que es cuando se juntaban ya las dos familias unidas. Y aquel día festeaban también, tenían su cena, ya está. Pero luego ya la víspera de la boda, pues ya era la cinta, que iban todas las mozas y todo, y casados y todo, que iban a llevar a la novia, pues la llevaba en aquel tiempo pues a 1 peseta o 2 pesetas, según familiarmente que fuera. Si eran de familia daban más. Y la víspera la cinta que se llamaba Esa cinta. era. Pues en cada donde se iban a ir a ver los novios, pues iban los novios por la tarde, y allí pues iban a la mocedad, uno le daba lo que podía, ¿no? Y ellos pues tenían allí que beber beber pescado. Y una Era pescado, una pescado. y un cestillo pequeño de higo, De higo, de nueces, caramelo, higo. claro. Y luego ya mañana la boda. Ya mañana era la boda. ¿Y qué se comía en las bodas? ¿Qué se solía comer? Pues se mataban una red. Según la gente que fuera. Si había poca gente de 20 o 30, pues era un macho o 2. Si eran de 100 para arriba, pues un ternero o una ternera. En fin. ¿Y en la tornaboda qué hacían? Pues sí, lo que sobraba de la boda. También cosas de carne y arroz dulce y cosas de eso. ¿Dónde se hacía? ¿En casa del novio o de la novia? Eso se hacía allá en casa de la novia.